Mantente alejado del bosque durante el invierno. Desde que era joven, mi abuelo siempre me dijo que no entrara al bosque durante el invierno. Se refería al bosque de Ataquín, ubicado cerca de la frontera de nuestra reserva, y no a cualquier otro bosque. Siempre me pareció que era una táctica de miedo para mantener a los niños alejados de perderse o trepar a los árboles, que eran tan altos que parecía que rozaban las nubes. Hasta esta mañana. El día iba como de costumbre. Me desperté y caminé hasta la casa de mis abuelos para saludarla y tomar nuestro café de la mañana, pero algo se sentía diferente esta mañana. No sé si solo era yo, aún cansado por la tormenta que había aterrorizado nuestras tierras, pero algo no estaba bien. Cuando subí esos viejos escalones del porche, me recordaron los días en que iba allí de niño y saltaba tantos escalones como podía porque tenía miedo de que algo viviera debajo del porche y me agarrara el tobillo mientras subía. Por supuesto, este era solo un miedo sin sentido y no lo he hecho en años. Toqué la puerta de una manera que no lo sobresaltara en su edad avanzada y después de unos 15 segundos, mi abuela abrió la puerta. Fue entonces cuando noté que algo no era lo mismo. Cuando abrió la puerta, me miró con una expresión casi confundida. Abrió la boca como si fuera a hablar y preguntar qué estaba haciendo aquí, pero la cerró y permaneció en silencio. Buenos días, abuela, ¿cómo dormiste?, le pregunté para romper el silencio y poder continuar con nuestra rutina matutina. Me miró una vez más, esta vez sus ojos parecían diluidos y asustados. Tu abuelo no ha vuelto desde ayer por la noche, dijo con voz temblorosa. Con esta noticia, no supe qué decir de inmediato. Mi abuelo era prácticamente un veterano experimentado en estos terrenos y rara vez se perdía. Tomé la iniciativa de hacer la pregunta que temía ya conocer la respuesta. ¿A dónde fue la última vez?, dije tímidamente. Cuando hice esta pregunta, me miró a los ojos una vez más y dijo, fue al bosque. Se me revolvió el estómago. De repente, mi cerebro se llenó de todos los recuerdos de él diciéndome lo peligroso que era ir al bosque durante el invierno. Le dije que no se preocupara, que probablemente solo se había metido en una cacería y había perdido la noción del tiempo. Ella aún parecía fuera de sí y apenas me hablaba, como si estuviera entrando y saliendo de un sueño. Finalmente, le dije que iba a ir a buscarlo. Después de todo, ¿qué tenía que temer? Era mediodía y nunca he sido de los que creen en este tipo de mitos y cuentos que los abuelos les cuentan a los jóvenes para asustarlos. Debería haberles creído. Comencé a alejarme, bajando de nuevo esos escalones del porche, cuando escuché a mi abuela hablar una vez más. Siempre le gustaron esos árboles, murmuró detrás de mí. Volví la cabeza para verla mirando al cielo y sonriendo, y lentamente bajó la mirada y se encontró con la mía. Todavía sonriendo. Estaría mintiendo si dijera que esto no me puso al menos un poco nervioso. Quiero decir, ¿tu esposo está desaparecido y tú estás sonriendo y recordando cuánto disfrutaba de los árboles? No lo entiendo. De todos modos, cumpliré con mi deber y veré si puedo encontrarlo. Caminé durante aproximadamente 30 minutos, más o menos, hasta que finalmente llegué a la frontera del infame bosque sobre el que me habían advertido tantas veces. Me pareció normal, solo un hermoso día de invierno donde los árboles desnudos tenían un par de pulgadas de nieve en cada rama. Había un poco de viento en el aire, el suficiente para mover la nieve de vez en cuando, pero no lo suficiente como para silbar. Comencé a caminar, afortunadamente la nieve solo tenía unas pocas pulgadas de profundidad y mis botas eran lo suficientemente altas como para cubrirme hasta justo debajo de las rodillas. Caminé y caminé, gritando, abuelo. Abuelo, una y otra vez con la esperanza de que me escuchara. No respondió. Hasta que podría haber jurado que escuché a alguien silbando cerca de este gran roble a unos 100 pies frente a mí. Comencé a caminar hacia el silbido, pero empecé a sentir una sensación extraña y los vellos de mi cuerpo se erizaron a medida que me acercaba. El silbido no era causado por el viento, pero tampoco parecía creado por una persona. Era una sola nota, alargada durante aproximadamente 10 segundos cada vez, sin cambiar. Me acerqué al árbol, pero no vi a nadie. Hice lo único que me quedaba por hacer. Comencé a levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Allí estaba, enredado en las ramas, con lo que parecía que cada miembro de su cuerpo estaba roto, como si se hubiera caído desde la parte superior pero se hubiera quedado atascado en el camino hacia el suelo. Comencé a llorar y a gritar pidiendo ayuda, pero entonces escuché ese silbido de nuevo. Misma nota. Misma duración.
Volví a mirar hacia arriba, pero esta vez sus ojos estaban muy abiertos y sus pupilas dilatadas, al igual que las de mi abuela esta mañana cuando la vi para tomar el café. No me enorgullezco de lo que sucedió después, pero honestamente no sé qué habrían hecho otras personas. Corrí lo más rápido que pude de vuelta a la reserva. Estaba corriendo, llorando, gritando y con la esperanza de ver otros ojos que se vieran normales para poder sacar esa imagen de mi cabeza. Quería ver a mi abuela, pero le tenía miedo y no estaba seguro de poder manejarlo. Pero, por supuesto, tenía que decirle a alguien que mi abuelo está en ese árbol y posiblemente sigue vivo. Volví primero a mi casa, para calmarme, ya que ni siquiera estaba seguro de que lo que acababa de suceder fuera real. Me tomé unos 5 minutos para calmarme, tomar un poco de agua y prepararme para manejar esta situación en la que me encontraba ahora. Finalmente, abrí la puerta de mi casa, listo para enfrentar lo que acababa de experimentar. Comencé a correr de vuelta a la casa de mis abuelos, casi tropezando porque mis botas no eran las mejores para correr, pero no me importaba, solo tenía que llegar a su casa. Llegué a los escalones del porche y comencé a subirlos, igual que todas las mañanas, y justo cuando iba a tocar la puerta principal, escuché algo que no podía creer. El silbido. El mismo que había escuchado en el bosque hace poco. Mi cuerpo se congeló. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron una vez más y me invadió el mayor miedo que había sentido en mi vida al ver a mi abuela y a mi abuelo mirándome a través de la ventana principal, ambos sonriendo, con enormes ojos negros, y luego silbando esa misma nota al unísono. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude, aún escuchando esa misma nota siendo silbada a lo lejos, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta de un portazo y la aseguré de inmediato. Hubo un silencio inmediato, el tipo de silencio que te hace sentir incómodo y ansioso. Un silencio tan fuerte que era ensordecedor. Cerré las persianas y me senté solo en mi casa, dejado a pensar en lo que acababa de experimentar. Lo único que se me ocurrió hacer fue escribir sobre ello para poder reflexionar y ver si me estoy volviendo loco o no. Tal vez lo esté, quién sabe. Tal vez imaginé todo el asunto. Porque, honestamente, eso sería mejor que todo esto siendo real. Actualización, han pasado muchas horas desde que sucedió y está oscureciendo afuera, lo que me hace sentir asustado. Pero voy a intentar dormir para poder averiguar qué voy a hacer mañana. Espero ir a la casa de mis abuelos y que todo esté normal. Solo quiero que mi vida vuelva a la normalidad. No ha pasado nada extraño desde que llegué a casa. Solo ha habido silencio. En un momento habría jurado que escuché algo moviéndose debajo de mi cama, pero eso me hace sonar como un niño paranoico y estoy seguro de que solo fue mi imaginación. Actualización 2. Volví a escuchar el movimiento. Esta vez fue más agresivo y audible. Grité cuando lo escuché, pero tengo demasiado miedo para revisar. Han pasado aproximadamente 30 minutos desde que sucedió y no sé qué más hacer más que escribir. Tengo miedo de correr. Tengo miedo de revisar. Tengo miedo incluso de hacer cualquier ruido, pero necesito que alguien sepa lo que me pasó si desaparezco. Actualización 3. Alguien acaba de silbar. Misma nota. Misma duración. Y viene de debajo de mi cama. Perdido en Alaska. Soy Brad Roberts, y esto es lo que tengo que decir. Aquí arriba en Alaska, montar a caballo sigue siendo un pasatiempo bastante popular entre mucha gente. Hay muchos tipos diferentes de equitación, pero siempre me ha interesado el paseo por senderos. Pasear por senderos es exactamente lo que parece, montar a caballo por senderos en los bosques, montañas, colinas y barrancos. Como cualquiera de por aquí, Alaska, te diría, hace más calor que los huevos del diablo aquí, especialmente durante los meses de verano. A menudo esperamos hasta principios del otoño para comenzar a montar porque el clima lo hace más fácil, pero durante el verano montamos de noche. Estos paseos siempre son una vez y media. Normalmente somos un pequeño grupo de nosotros que nos reunimos. Todos nos reunimos al borde del bosque, encontramos el inicio del sendero y desde allí nos adentramos juntos en una larga noche de paseo por senderos a través de algunas de las últimas tierras incivilizadas del norte. Mi padre y yo nos encontramos con nuestros amigos JR y H alrededor de las 8 de la tarde en un lugar conocido por los lugareños como Gilly Hill. Tiene este nombre porque el inicio del sendero está detrás de la iglesia de Cristo de Gilly Hill y el cementerio. Ya sé que suena mal, pero este ha sido el único inicio del sendero para este paseo desde que puedo recordar y nunca ha causado ningún tipo de problemas.
Así que, como dije, nos adentramos en una larga noche de paseo a caballo y para todos menos para mí, una larga noche de beber. Nota, yo nunca bebía cuando montábamos porque no tenía edad y era nuestro conductor designado. Sé que todo esto puede sonar muy peligroso o incluso extraño, pero les aseguro que no lo es, al menos no para nosotros. Galley Hill está lleno de senderos muy transitados durante el invierno, lo que hace que sea fácil perderse o al menos dar vueltas. Sin embargo, los caballos son más inteligentes de lo que la mayoría de la gente les da crédito, tienen un sentido de la dirección tremendo y pueden ver bien de noche. El único problema con que los caballos puedan ver de noche es que para mantener su visión, necesita permanecer oscuro. Esto te deja sin nada para mejorar tu propia visión mientras montas un animal de 1000 libras, en la oscuridad, en medio de un lugar boscoso y remoto. La única excepción a esto es que uno puede usar una luz tenue con una bombilla roja y una lente roja. Por alguna razón, que estoy seguro de que alguien aquí puede explicar, estas luces no harán que tu caballo se quede ciego de noche, como lo llamamos. Aparte de eso, la única luz que tenemos proviene de los palos fosforescentes que todos atamos al frente y a la parte trasera de nuestras sillas de montar para poder seguirnos fácilmente. De todos modos, volviendo a esa noche de agosto. Pasaron horas sin que ocurriera nada fuera de lo común mientras cabalgábamos y cubríamos mucho terreno, alejándonos constantemente de nuestros remolques de caballos. Supongo que era alrededor de la medianoche cuando hice el comentario de que tenía hambre y había traído comida para cocinar, dando a entender que quería parar más que unos pocos minutos para encender un fuego y comer. No sorprendentemente, yo no era el único con hambre, porque nos detuvimos de inmediato y en pocos minutos teníamos un fuego ardiendo y salchichas asándose. Cuando nos deteníamos por cualquier periodo de tiempo, siempre atábamos a nuestros caballos a los árboles en círculo y nos reuníamos en el medio para hacer lo nuestro. Esto se hacía especialmente de noche por más de una razón. Primero, porque permitía que todos nos relajáramos un poco, ya que todos podíamos mantener un ojo en los caballos y asegurarnos de que no se escaparan. Esto había sucedido antes y es casi imposible atrapar a un caballo salvaje en el bosque de noche. La segunda razón es porque los caballos son animales muy alertas que tienen un oído excelente. Entonces, al tenerlos formando un círculo a nuestro alrededor, servía como una alarma natural para cualquier visitante no deseado, humano o no. Después de todo, estábamos en medio de la nada, en el bosque, de noche. Los caballos formaron un círculo y dentro del círculo nos sentamos todos junto a nuestro fuego, comiendo, bebiendo y charlando. De repente, sentí ganas de orinar, así que me levanté y caminé unos metros al otro lado de mi caballo para hacerlo. Fue allí y entonces cuando noté una luz tenue a unos 50 o 60 metros, más o menos. Esto no era completamente extraño, pero sin duda activó mis nervios. Si alguien estaba aquí con una linterna o una lámpara frontal, eso significaba que estaban a pie, y ¿quién estaría tan lejos tan tarde caminando por el bosque? Terminé mi asunto y simplemente me quedé allí durante unos segundos mirando la luz. Poco a poco comencé a darme cuenta de que se estaba moviendo hacia nosotros, poco a poco. Aún así, algo no estaba bien con eso, la luz simplemente se acercaba y se acercaba en una línea recta y suave. Si fuera una persona con una linterna, la luz se movería y temblaría a medida que caminara por el bosque. Brad, una voz irrumpió a través del espeso aire del verano detrás de mí y casi salto de mis botas mientras me daba la vuelta para ver a mi padre acercándose a mi lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía estás orinando? Ha pasado 10 minutos, me preguntó con un deje de borrachez entre risas. Podía decir que el brandy de melocotón le estaba haciendo efecto. No, papá, bueno, quiero decir que sí lo estaba haciendo, pero ya terminé y noté esa luz de allá. ¿Quién demonios crees que está aquí tan tarde?, le respondí. Entrecerró los ojos y miró hacia donde estaba la luz. Estuvo en silencio por un minuto antes de volver a hablar. Eso es raro, se ha movido. Le expliqué que se había movido, pero que no parecía correcto, simplemente se estaba acercando, no parecía alguien caminando. Él lo descartó y sugirió que apagáramos el fuego y nos pusiéramos en marcha, por si acaso la luz es de un propietario que ha cambiado de opinión sobre dejarnos montar por aquí. La tierra era propiedad de la iglesia, pero a veces la alquilaban a personas para que cultivaran un par de campos que se encontraban en la cima de los barrancos, y a menudo a estas personas no les gustaban los jinetes de caballos. Así que los evitábamos activamente, lo cual era fácil en cientos de acres. Más o menos una hora después,
decidimos detenernos de nuevo para que los bebedores se aliviaran de la cerveza y el licor que habían estado bebiendo desde que comenzamos el paseo. Esta vez me quedé montado en mi caballo, ya que no tenía que ir y no quería atarlo solo para desatarlo un par de minutos después. Estaba allí, disfrutando de la brisa fresca que finalmente había decidido aparecer, cuando mi caballo, Seb, se puso inquieto. Seb comenzó a respirar con dificultad y a cambiar su peso de un lado a otro, una clara señal de que algo le incomodaba. Estaba intentando sin éxito calmarlo cuando, de la nada, el caballo de mi padre salió disparado. Pasó de estar parado a correr a todo galope. Mi padre, que acababa de terminar de orinar, estaba sujetando las riendas con una mano y abrochándose los pantalones con la otra. El tirón repentino lo tiró al suelo. En ese instante tuve que tomar una decisión, dejar que el caballo se fuera y enfrentar la probabilidad de no solo perder un animal de $3,000, sino que, siendo el más joven, tendría que dejar que mi padre montara mi caballo mientras yo caminaba a su lado. Lo consideré por un momento y luego tomé probablemente la peor decisión de mi vida. Seb se movía tan rápido que mis ojos se llenaron de lágrimas. Aún así, intenté mantener mi atención en el palo fosforescente que se balanceaba de un lado a otro en la parte trasera de la silla mientras su caballo se abría paso a través del bosque. No pasó desapercibido que el caballo de mi padre corría de vuelta en la misma dirección donde había visto la luz antes, pero intenté apartar ese pensamiento, ya que en ese momento necesitaba atraparlo. Debería haberlo dejado ir y haber vuelto con mi padre y nuestros dos amigos del sendero. Podríamos haber vuelto al remolque y haber esperado hasta el amanecer para buscar al caballo, pero era joven y orgulloso. ¿Podría atraparlo? O eso creía. Para entonces, había perdido la noción de la distancia que Seb y yo habíamos puesto entre nosotros y los demás. Mi único enfoque era ese palo fosforescente rebotando. Estaba ganando terreno al caballo salvaje, solo un poco más cerca y podría agarrarlo y traerlo de vuelta, cuando el palo fosforescente desapareció. Tiré de las riendas y grité, ¡boa! Seb se detuvo tan rápido que pensé que iba a volar por encima de sus orejas. ¿Dónde había ido el palo fosforescente? Si se hubiera caído, lo habría visto o al menos lo vería ahora. Estaba cerca de donde desapareció según mis cálculos, pero nada. Decidí bajarme de mi caballo, atarlo a un árbol y buscar el palo fosforescente en el suelo. Después de unos minutos de patear hojas, no pude encontrar nada. Me acerqué a Seb y saqué mi linterna y escaneé el área que me rodeaba, sin lograr nada, excepto revelar mi posición, lo que descubriría más tarde. El caballo simplemente había desaparecido. ¿Cómo pudo ser? Estaba allí racionalizando lo que había sucedido cuando noté la luz, había vuelto y estaba a unos 50 metros de distancia. Esta vez se movía hacia mí un poco más rápido que antes, pero aún así de la misma manera suave. Ahora empezaba a tener miedo. Volví a mi bolsa de silla, saqué mi hacha de campamento, la enganchó a mi cinturón y agarré mi teléfono celular. 9 de cada 10 veces no tenemos señal de celular en absoluto, pero valía la pena intentarlo. Para mi sorpresa, tenía una barra. Bien, pensé, llamaré a mi padre y le preguntaré si su caballo había vuelto y luego le diré que parpadee su linterna en mi dirección para que pueda encontrar el camino de vuelta al grupo. El teléfono solo sonó una vez cuando respondió. Hola, Brad. ¿Qué demonios estás haciendo? Estoy un poco más abajo en el sendero, papá, no puedo encontrar tu caballo, tendremos que buscarlo mañana, le dije. ¿Qué? Respondió, y noté que sonaba confundido e inseguro de qué decir, debe ser por la bebida, pensé. Así que intenté hablar más despacio y más claro esta vez, no pude atrapar tu caballo, papá, lo intentaremos mañana. Mi padre no respondió durante unos minutos antes de finalmente decir, Brad, me estás preocupando. ¿De qué estás hablando de atrapar mi caballo? ¿Cómo podrías atraparlo si estoy sentado en él en este momento? ¿Por qué te fuiste así? Vuelve ahora, esto no es gracioso, vuelve ahora, vuelve ahora. Mi sangre se heló. ¿Simplemente me fui corriendo? ¿De qué estaba hablando? Que yo estaba persiguiendo su caballo. Ah, papá, lo estaba persiguiendo después de que se escapó y perdí su rastro. ¿A qué te refieres con que estás montado en él? ¿Acaso dio la vuelta? Pregunté con vacilación. Mi padre ahora prácticamente me gritaba al teléfono, no, te digo que dejes de hacerlo, vuelve ahora, vuelve. Y con eso, mi teléfono emitió un pitido y miré la pantalla y leí llamada finalizada, sin servicio, por supuesto. Me quedé paralizado en mi lugar,
Sé que vi el caballo de mi padre escaparse, no estoy loco, diablos, lo perseguí durante 10 minutos. Me tomé unos minutos para recomponerme antes de volver a montar a Seb. Noté que la luz que había estado viendo no se había acercado más. Giré a mi caballo para volver en la dirección de mi padre cuando vi que se encendía una luz desde donde todos debían estar esperando. Mientras comenzaba a volver en esa dirección, la luz que tenía delante empezó a parpadear. Finalmente me estaba calmando y sintiéndome aliviado cuando recordé que nunca le dije a mi padre que parpadeara su linterna en mi dirección por teléfono. Detuve a Seb y me volví hacia la otra luz, ahora también se estaba moviendo hacia mí y parpadeando. ¿Qué demonios estaba pasando? Estaba oficialmente aterrorizado. Cuando mi teléfono vibró, lo saqué y miré la pantalla. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Abrí el mensaje y leí: Brad, soy papá, mi teléfono está en la camioneta, el caballo volvió, ¿dónde estás? El sudor me goteaba de la frente y mi mano temblaba mientras volvía a leer el mensaje. Brad, soy papá, mi teléfono está en la camioneta, el caballo volvió, ¿dónde estás? Me sentí como un idiota, sabía que mi padre nunca llevaba su teléfono celular cuando montábamos. Siempre guardaba su teléfono y su billetera debajo del tapete del piso para mantenerlos a salvo y evitar que se perdieran. Entonces, ¿con quién había hablado? La persona me preguntó por qué me había ido corriendo y por qué intentaba atrapar su caballo. Claramente tenía alguna idea de lo que estaba pasando, tal vez incluso nos habían estado observando. Fuera lo que fuese, no me gustaba. La tierra en la que montábamos era propiedad de la iglesia, eso lo sabía, pero no tenía idea de las propiedades circundantes. La iglesia de Cristo de Galley Hill está bastante aislada, así que era seguro asumir que las tierras que la rodeaban también lo estaban. Estamos hablando de cientos de acres que no son más que montañas y colinas boscosas. No es como si fueran tierras de cultivo que se trabajaran y vigilaran regularmente, muy rara vez nos encontrábamos con otras personas. El único problema con el que nos enfrentábamos eran los cazadores descontentos que intentaban cazar ilegalmente en las propiedades de la iglesia. Varios caballos y jinetes borrachos hacen un buen trabajo ahuyentando a los ciervos que pudieran estar en la zona. Hice todo lo posible por calmarme un poco, necesitaba ocuparme de mis asuntos y volver sobre mis pasos hasta donde había dejado a mi padre y a los demás. Podría haber sido miedo o solo un poco de paranoia, pero me quité los palos fosforescentes de mi caballo y los guardé en las alforjas. Si alguien me estaba siguiendo, no iba a ayudarles. Además, solo estaban allí para que los otros jinetes pudieran verme y ahora estaba solo. Las luces que mencioné ver antes seguían parpadeando y venían de ambas direcciones, adelante y atrás. Todavía estaba bastante seguro de cuál era la que venía de donde estimaba que estaba mi padre. Así que esa fue la que usé como mi estrella polar, por así decirlo. Parece fácil saber por dónde había venido, pero estos bosques no son oscuros como los normales, son tan oscuros que no puedes ver más allá de las orejas de tu caballo cuando estás montado. La única gracia salvadora son las ocasionales aberturas en los árboles donde la luna puede brillar e iluminar el área circundante. Parecía que Seb estaba de puntillas mientras nos dirigíamos lentamente hacia la luz parpadeante. El viejo Seb siempre tenía los cascos ligeros cuando sentía que algo andaba mal o, al menos, cuando podía decir que yo estaba inquieto. Los caballos son extraños de esa manera, atentos a su entorno, y Seb era uno de los mejores caballos que había tenido. Era bien educado, tranquilo y, cuando necesitabas que diera otro cambio de marcha, vaya que podía volar. Seb y yo habíamos avanzado unos pocos cientos de metros más cerca de la luz cuando simplemente desapareció. Aún con la esperanza de que fuera mi padre o uno de los otros sosteniendo la linterna, seguimos viajando en esa dirección. Casi habíamos llegado al borde del claro, donde nos habíamos detenido antes de que el caballo de mi padre saliera disparado, cuando empecé a oler tenuemente algo similar a las bolas de naftalina. A medida que nos acercábamos al claro, el olor se hizo más fuerte. Tiré de las riendas y le ordené en voz baja a Seb que se detuviera con un boa ahora. Nos detuvimos por completo, ahora justo fuera de donde comenzaba la luz de la luna en el borde de la abertura. Noté que había dos montones o masas oscuras y grandes de algo justo al otro lado del claro, un poco más adentro del bosque, pero estaban demasiado lejos de la luz para que pudiera averiguar qué eran. Me senté en la parte trasera de mi caballo en completo silencio, tratando de entender lo que estaba viendo. Escuché que una rama se rompía desde arriba y algo hizo un fuerte golpe en el suelo a pocos metros frente a nosotros. Se paró justo a la luz de la luna, haciéndolo apenas visible.
Estaba a la altura de mis ojos desde la parte trasera de mi caballo y era tan delgado como un poste de teléfono. Sus grandes ojos brillaban con una luz blanca suave y sólida que parpadeaba mientras nos quedábamos congelados, mirándolo fijamente. Los ojos me recordaban a los proyectores de cine por la forma en que emitían una tenue luz frente a su cuerpo. La criatura lentamente levantó sus largos brazos a ambos lados mientras permanecía inmóvil frente a nosotros. Zeb, después de una breve pausa, se paró recto sobre sus patas traseras y me tiró tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Caí de espaldas golpeándome la cabeza contra el suelo y un dolor agudo me recorrió la columna. En pánico, intenté ponerme de pie, pero el mareo me hizo caer de rodillas. Todo daba vueltas, incluido Zeb, que bajó sus patas delanteras mientras giraba sobre sí mismo y, así, desapareció, con mi teléfono celular, linterna y otros suministros en sus alforjas. El pánico puro y la adrenalina llenaron mi cuerpo. Me arrastraba sobre mis manos y rodillas, ocasionalmente lograba ponerme de pie, solo para dar unos pasos y tropezar o caer de nuevo por el dolor. Escuché un fuerte golpe y el relincho de Zeb detrás de mí. No sabía a dónde iba, excepto que era lejos de lo que sea que fuera esa cosa. Seguí poniendo la mayor cantidad de terreno posible entre yo y la criatura lo más rápido que pude. No podía darme la vuelta para mirar detrás de mí sin tropezar con algo en la oscuridad, pero escuché una voz, la voz de mi padre, estaba pastosa y sonaba como si se estuviera ahogando. Comenzó a repetir: Brad, me estás preocupando. Atrapa a mi caballo. Atrapa a mi caballo. Me costó casi todas mis fuerzas, pero llegué al otro lado del claro y me adentré en el bosque, encontrando un árbol pequeño al que me aferré. La voz de la cosa seguía resonando: atrapa a mi caballo, atrapa a mi caballo. Parecía que se estaba ahogando mientras lo decía una y otra vez. Agarraba el árbol con fuerza de muerte. Tenía miedo de volver a caer al suelo si lo soltaba. Me volví para mirar detrás de mí y lo que vi me revolvió el estómago. El monstruo de ojos blancos de alguna manera había atrapado a mi pobre caballo. ¿Cómo pudo haberse movido tan rápido o ser tan fuerte? Justo a la vista de la luz de la luna en el borde del claro, al otro lado, podía ver la espalda de la cosa mientras sostenía una de las patas de Zeb con su mano a un lado y ligeramente frente a él. Podía ver a Zeb arrastrando su cuerpo con sus patas delanteras en un desesperado pánico y un intento por escapar. Era inútil, con una velocidad incomprensible, la criatura le pasó su garra en forma de hoz por el mentón de Zeb, deteniéndose en el estómago y permitiendo que sus entrañas se derramaran. Solo quedaban espasmos musculares del pobre Zeb mientras el monstruo bajaba la cabeza al suelo y, con un repugnante sorbo, devoraba sus intestinos. Entre el dolor y lo que acababa de ver que le pasaba a Zeb, vomité el contenido de mi estómago en el suelo frente a mí. Tenía que moverme, tenía que alejarme de aquí. Me volví en la otra dirección para adentrarme más en el bosque. El miedo me empujaba más duro y más rápido de lo que pensé que podía moverme considerando el dolor que estaba experimentando. Eventualmente, tuve que detenerme un momento para recomponerme, caí de rodillas, mi cuerpo no me dio otra opción. Se sentía algo más seguro ahora que había puesto algo de distancia entre el claro que ocupaba el monstruo y yo. Fue entonces cuando noté que estaba a solo unos metros de los dos montones que había notado antes de que el caballo me tirara. Mi corazón se llenó de terror de inmediato. Supe entonces que nada bueno iba a ocurrir en ese bosque esa noche. Con la mayor cautela posible, me acerqué lentamente a los grandes objetos inertes. Pronto me encontré de pie frente a uno de ellos. Era JR y su caballo, menos sus dos cabezas. El cuello del caballo y todo JR parecían haber sido roídos por un perro del tamaño de un caballo. Retrocedí aterrorizado, con miedo de acercarme al otro montón, pero tenía que saber si era mi padre. Me avergüenzo admitir el alivio que sentí cuando vi el cuerpo mutilado del caballo de Aich. Me di la vuelta y examiné rápidamente el resto del área, pero no había rastro de mi padre ni de Aich. Gracias a Dios. Me incliné, apoyando las manos en las rodillas, respirando profundamente del aire húmedo de Tennessee mientras mi cabeza daba vueltas. 1.000.000 de pensamientos cruzaban por mi mente. ¿Dónde estaban? ¿Habrán escapado? ¿Qué tan lejos podrían llegar? ¿Qué tan lejos podría llegar yo? ¿Qué demonios era esa cosa? Mi momento de soledad pronto se vio interrumpido cuando una versión fuerte y ahogada de la voz de mi padre rompió el silencio desde atrás. Vuelve ahora, Brad, esto no es gracioso. Profundo en el bosque, olvidado por el tiempo.
Los bosques realmente son extraños, ¿no es así? Millas y millas de árboles. A veces tan aislados que sientes que podrías ser la única persona en la Tierra mientras estás en uno. Fácil de perderse en ellos. Los bosques asustan a mucha gente, incluyéndome a mí. Sin embargo, hace aproximadamente una semana descubrí algo que nunca podría haber imaginado en lo profundo del bosque detrás de mi casa. Vivo en una parcela de 7.5 acres, frente a un enorme bosque que se extiende por millas, algo bastante común en el norte de Alaska. Aunque he vivido aquí por un tiempo, no me he adentrado mucho en el bosque. Como alguien que creció en una ciudad grande, he encontrado el bosque bastante inquietante. La propiedad en la que vivo está a solo unos pocos kilómetros del pueblo más cercano, pero el pueblo es muy pequeño y en Alaska el cambio de un entorno urbano al salvajismo puede ocurrir bastante rápido. El bosque detrás de mi casa generalmente consiste en árboles de hoja perenne y la ocasional parcela de árboles de hoja caduca. Por un tramo, el bosque no es muy aislado, sin embargo, más allá de donde termina mi propiedad, en las líneas eléctricas, se vuelve muy profundo, muy amplio, y sientes que estás a cientos de millas de la civilización, aunque solo estás a unos 5 kilómetros del pueblo y a menos de 1 kilómetro de las casas de la gente. Decidí adentrarme tanto como pudiera en el bosque y pensé que podría ver algo interesante. Eran las 10 de la mañana y pensé que podría pasar el día en la naturaleza, algo que rara vez hago. Tomé mi paquete de cigarrillos, un encendedor, mi teléfono, una linterna y una barra de caramelo. No soy exactamente una persona de campo, así que estaba un poco nervioso, hay linces y osos en la zona, y solo esperaba no encontrarme con ninguno. Sin embargo, no esperaba encontrar lo que encontré, y la idea de que estaba allí, a unos pocos kilómetros detrás de mi casa, en lo profundo del bosque, me hace estremecer al pensarlo, pero me estoy adelantando. Al salir de mi casa, me di cuenta de que hacía un poco de frío y viento, lo ignoré y comencé a caminar de vuelta. Era un día nublado y sombrío, y el tono grisáceo que tenía el entorno realmente no me hizo sentir más cómodo con la idea de adentrarme en un enorme bosque, pero seguí adelante. En unos pocos minutos finalmente había entrado en el bosque. Estaba bastante oscuro gracias a los malditos árboles y al cielo nublado, y el viento no era tan fuerte, pero aún así era ruidoso y hacía que las ramas de todos los árboles se mecieran. Vaya, gracias por nada, clima, dije en voz alta, declarando mi irritación. Sé que parecía que estaba siendo demasiado paranoico con respecto a un maldito bosque, y en ese momento pensé lo mismo. Ahora sé que era una especie de advertencia, mis instintos sabían que había algo allá atrás en esos bosques que no quería ver, pero en ese momento pensé que solo era paranoia. Después de aproximadamente 10 minutos de abrirme paso a través de un mar de árboles, arbustos, troncos y helechos, finalmente llegué a las líneas eléctricas. Me detuve y encendí un cigarrillo. En ambas direcciones, las líneas eléctricas se volvían hacia la carretera, solo permitiéndome ver un par de cientos de yardas en cada dirección. Detrás de mí estaba mi propiedad, mi bosque, algo denso, pero familiar, y frente a mí, había un bosque extremadamente denso, mucho más oscuro y desconocido que los 5 acres que acababa de atravesar para llegar hasta donde estaba. Fumé el resto de mi cigarrillo y seguí adelante. Continué caminando durante aproximadamente 1 hora y media, antes de divisar algo totalmente inesperado. En lo profundo del bosque, a millas de cualquier cosa, rodeado de árboles tan densos que parecía que podría ser las 7 de la tarde, había una casa. Una casa muy antigua. Me detuve y la miré fijamente. «Oh, vamos», grité, esperando que cualquier animal cercano supiera que estaba allí y se fuera. La visión de la casa me llenó de aprensión. Era muy antigua, deteriorada y cubierta de musgo. Todas las ventanas parecían rotas y la puerta principal había desaparecido. Sentí una sensación de ansiedad al mirarla, pero pensé no hay forma de que alguien viva aquí. Me armé de valor para entrar y tomé mi linterna y la encendí. La casa parecía ser de principios de los 50 y solo tenía un piso de abajo y aparentemente un sótano. Al entrar, me abrumó el olor a moho, humedad, polvo y suciedad. Las paredes y los pisos estaban cubiertos de musgo o moho. Miré a mi alrededor. Me encontraba en una sala de estar. Había un sofá mohoso asqueroso, una mesa de centro rota y un televisor muy antiguo y mohoso de los 50. Estaba fascinado. Todo estaba podrido y mohoso, y el olor era abrumador. Pasé a la siguiente habitación. Era una cocina, y aquí es donde las cosas se ponen raras.
Los mostradores estaban abarrotados con lo que parecían ser platos sucios, con restos de lo que alguna vez fue comida. El refrigerador era un modelo redondeado de los 50, de un color amarillo oscuro y cubierto de polvo. La ventana rota de la cocina dejaba entrar un poco de luz a la habitación y la ventilaba un poco. Miré la mesa de la cocina. Había platos con restos de comida podrida de hace medio siglo, como si los residentes fueran a regresar en cualquier momento para terminar sus comidas. En este punto, estaba completamente aterrorizado. Revisé los armarios. Estaban llenos de alimentos enlatados no perecederos que estaban muy descoloridos y difíciles de leer. Había algunos frascos que supongo que contenían comida en el pasado, pero ahora la comida estaba negra y asquerosa. Abrí el refrigerador. Estaba lleno de comida asquerosa llena de gusanos y algunas cervezas muy viejas. Lo cerré de golpe y la puerta del refrigerador se rompió. Estaba un poco aterrado, pero fascinado al mismo tiempo. Revisé la siguiente área más allá de la cocina. Era un pasillo, en el mismo estado de deterioro que el resto de la casa. Había 3 puertas en el pasillo. Una de ellas estaba cerrada con llave y parecía ser el sótano, ya que había un par de escalones que conducían a la puerta. Tenía varios cerrojos y decidí que no había forma de que fuera a bajar allí. Procedí a la siguiente puerta, el baño. Era un baño estándar de los 50, podrido por completo con papel higiénico podrido de 50 años al lado del inodoro ennegrecido y mohoso. El espejo estaba roto y la bañera estaba sucia, mohosa y oxidada. Salí del baño y pasé a la siguiente habitación. Era un dormitorio y estaba podrido hasta la médula al igual que las otras habitaciones. Había 2 camas pequeñas y un montón de animales de peluche muy viejos y mohosos en una esquina y autos de juguete oxidados en la otra. Había un viejo y maltratado tocador contra la pared entre los juguetes y una pequeña ventana rota entre las camas. Me acerqué al armario y miré adentro. Estaba lleno de cajas viejas y podridas y algo de ropa vieja y podrida. Salí del dormitorio y pasé a la última habitación. Al abrir la puerta, esta se salió del marco y se rompió en 2 en el piso. Iluminé la habitación con mi linterna. Pude ver un tocador podrido con manchas marrones en el espejo roto. Sentí una sensación de aprensión, pero seguí avanzando hacia la habitación. Me di la vuelta y miré la cama, y mi corazón dio un salto y grité en voz alta. Había un esqueleto humano en la cama, la ropa estaba podrida y el cráneo estaba completamente destrozado en pedazos, y vi un arma en el piso cerca. Luego miré el armario. Frente al armario había 2 esqueletos más pequeños, con ropa podrida y cráneos destrozados al igual que el primero. Estaba absolutamente aterrorizado, pero tenía que ver qué había en el armario. Me acerqué y miré adentro, y casi me hago en los pantalones. Era otro esqueleto, estaba roto por la mitad y parecía que la persona se había ahorcado. Su ropa estaba podrida y su esqueleto se había roto en la parte inferior de la columna vertebral. Sus huesos de la cadera y las piernas estaban en el piso debajo de él. Estaba petrificado de miedo y logré retroceder de la habitación. Me di la vuelta y estaba a punto de salir corriendo de la casa cuando escuché golpes en la puerta del sótano. Mi corazón latía a 1000 por hora y volví a sentir un terror abrumador. Entonces escuché la voz de un hombre que gritaba en mi oído: «Salte de aquí ahora mismo. Salte, 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 salte». Salté y luego corrí fuera de la casa, tropezando varias veces. Me di la vuelta y miré, y vi la silueta vaga de un hombre parado en la puerta. Había tenido suficiente, corrí más rápido de lo que jamás lo había hecho en mi vida y seguí corriendo hasta llegar a mi casa. Abrí la puerta, la cerré de golpe, la aseguré y me derrumbé. Estuve sentado en el piso frente a mi puerta durante 10 minutos antes de levantarme y sentarme en el sofá. Estaba aterrorizado y decidí ver un poco de televisión. Decidí que no volvería a pasar de las líneas eléctricas si es que incluso llegaba tan lejos al bosque de nuevo. Lo cual no he hecho. Tuve la tentación de llamar a la policía, pero decidí no hacerlo. Odio a los policías y no quiero que se metan en mis asuntos haciéndome preguntas sobre lo que estaba haciendo y diciéndome que estaba invadiendo propiedad privada. Era obvio que el aparente asesinato-suicidio había ocurrido hace décadas y decidí dejarlo así. Mientras estoy aquí escribiendo esto, no puedo evitar pensar que a solo unos kilómetros de distancia, en lo profundo del bosque, hay un lugar donde ocurrió un crimen horrible hace décadas, y que nadie en esta área es consciente de que existe. Siempre he creído en los fantasmas en cierta medida, pero ahora estoy seguro de que existen. Acaba de ocurrirme un pensamiento,
¿Por qué había golpes en el sótano si los esqueletos estaban en el dormitorio?